Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al licenciado Carlos Berigüete, sociólogo, mercadólogo, especialista en agricultura familiar. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, y saludo a los amables televidentes que siguen tu espacio. Estamos a su disposición. Fíjense, la agricultura familiar como elemento de sostenibilidad es de gran importancia para la producción alimentaria. ¿Cómo anda aquí en la República Dominicana y cuáles son los factores predominantes? Bueno, ante todo, Federico, la situación es la siguiente. La FAO tiene ya décadas trabajando el tema de la agricultura familiar para América Latina. Y en términos conceptuales, hay una claridad de lo que es un agricultor familiar y de lo que es una familia que trabaja la tierra, depende básicamente del sustento de ese trabajo de la tierra con el padre, la madre, los hijos y otros familiares en sentido general, y complementa sus ingresos para su subsistencia con otras actividades propias del campo, que pueden ser la piscicultura, la crianza de animales y así sucesivamente. Prácticamente la mayor parte de los países de América Latina ya tienen definido sus políticas a la agricultura familiar. Mientras tanto, nosotros en la República Dominicana tenemos una confusión en el siguiente sentido. Todo agricultor familiar es un pequeño propietario, es un pequeño productor, pero todo pequeño productor no es un agricultor familiar, porque tienen que cumplirse una serie de características para definir a esa persona como un agricultor familiar. Por ejemplo, si un pequeño productor tiene un predio que sobrepasa la cantidad límite promedio que tiene el agricultor familiar y utiliza permanentemente mano de obra contratada, no es un agricultor familiar. Debe depender exclusivamente de la mano de obra de la familia que está incorporada al predio. Lo que tiene que ver con la definición de políticas hacia la agricultura familiar, nosotros tenemos una grandísima debilidad que no la tienen países que aparentemente son más pobres que nosotros, como Honduras, Guatemala, El Salvador. En nuestro país tenemos una carencia de data sobre la agricultura familiar y es un poco difícil definir políticas hacia un segmento social, hacia un sector determinado de la población, si usted no tiene las investigaciones mínimas. El último censo en nuestro país para el sector agropecuario se hizo en el año 1981. Ya vamos a cumplir 42 años de atraso en la data sobre el sector agropecuario. En el 2015 se hizo un precenso, pero un precenso organiza lo que va a ser el censo. No se ha hecho el censo. Y aquí en nuestro país no se ha hecho todavía la primera encuesta de caracterización socioeconómica del sector agropecuario para poder segmentar los diferentes sectores que componen el sector agropecuario. Tenemos una idea general, empírica, como la que tienen los funcionarios, pero la definición de políticas específicas a ese sector es un poco difícil si usted no tiene las investigaciones previas. Le voy a poner un ejemplo concreto. Usted es de Azua, yo soy de un municipio de San Juan de la Maguana, del Cercado. Podría ser que tuviéramos 20, 30, 40, 50 tareas de tierra. Si yo voy al banco agrícola y le digo, yo tengo 40 tareas de tierra, 50 tareas, y yo soy un agricultor familiar y yo quiero tener acceso a algún tipo de políticas de crédito que haya hacia ese segmento. ¿Cómo el banco va a saber que yo soy un agricultor familiar si no tiene data sobre eso? Cuando hay otros países, por ejemplo, como Guatemala, que lo consideramos a veces como un país de indígenas, un agricultor familiar tiene un carnet donde accede a los organismos de crédito y donde va incluso a recibir servicios hospitalarios y presenta su carnet y dice, yo soy un agricultor familiar. Y presenta un carnet con un código y ese código de barra con su fotografía se escanea y aparece toda la data alusiva a ese señor que se identifica como un agricultor familiar. Entonces aquí tenemos una confusión y creemos que todos los pequeños productores del campo son agricultores familiares cuando realmente no lo son. ¿Cuál es la característica principal y la diferencia entre un agricultor familiar y uno que tenga un predio y que use mano de obra para él? Ok, la característica, usted dio la primera pincelada. La característica del agricultor familiar es la siguiente. Primero, trabaja la tierra con su familia exclusivamente, hijos, sobrinos, esposa, abuelos, nietos y demás familiares que pudieran convivir en ese hogar familiar.
dependen en más de un 60 hasta un 70% de lo que obtienen del cultivo de su predio. En cuanto al tamaño de la tierra, más o menos no pasan de 7.5 hectáreas. Una hectárea tiene 15 tareas. De modo que estamos hablando de un pequeño productor que tiene de 100 tareas hacia abajo, pero un promedio más o menos de entre 30 y 50. No utiliza mano de obra familiar. Si contrata mano de obra familiar permanente, puede tener una pequeña empresa, pero no una finca de agricultura familiar. Entonces, la diferencia, en esencia, según los documentos, según toda la literatura de la FAO, es que el agricultor familiar no depende del cultivo de su tierra de mano de obra contratada. Entonces, usted y yo somos pequeños productores, tenemos ambos 75 tareas de tierra. Usted es un profesional de la comunicación que vive en la capital y va y contrata permanentemente a alguien que le trabaje esa tierra. Y yo vivo en la mía y la trabajo con mi familia. Yo soy un agricultor familiar, tenemos más o menos el mismo parámetro de la cantidad de tierra que establecen los organismos internacionales, pero yo soy agricultor familiar y usted no lo es. Porque usted siembra y si esa cosa, y si lo que usted siembra se pierde, usted sigue viviendo. Pero yo como pequeño agricultor familiar, si siembro y un fenómeno me destruye mi producción, mi familia puede caer en la miseria si no tengo la asistencia del Estado y usted no. Esa es la diferencia. Es decir, que no tenemos ningún detalle preliminar, ninguna cifra que nos indique cuántos agricultores familiares hay en República Dominicana a pesar del censo o el precenso del 2015. No, no lo tenemos. Mire, nadie puede decir aquí en este país exactamente cuántos agricultores familiares hay en el país. La cifra lo que dice es que hay productores 347.556 o 547, más o menos, la cantidad de personas que trabajan en la tierra, de los cuales se presume, porque esa es la estadística que predomina en América Latina, entre un 70 y un 80% se presume que son pequeños agricultores familiares, pero nosotros no lo hemos investigado. De modo que a cifra, ¿verdad?, de oído, de observación empírica, podría ser que estuviéramos hablando en nuestro país que hay alrededor de 256.000 pequeños productores, dentro de los cuales de esos 256.000 habría que estudiar exactamente cuáles son los agricultores familiares. Por ejemplo, usted trabaja en el campo, vive en el campo con su familia, pero usted depende para la subsistencia de su familia de un colmado y 2 hijos que motoconchan. Y usted tiene esa tierrita ahí y la trabaja, pero su ingreso depende del colmado, de la rifa, de los juegos de azar que usted tiene instalado, si usted es filial de alguien, y de ahí proviene el 80% de sus ingresos, usted no es un agricultor familiar. De modo que cuando se vayan a definir políticas hacia el sector agropecuario, hay que tenerlo definido para poder establecer mecanismos de beneficio y orientado hacia la protección y hacia el incentivo de ese productor agropecuario que tiene la misión, según la FAO, de alimentar el mundo y cuidar el planeta. Es el eslogan de la FAO para la agricultura familiar. Oiga, ¿qué misión tiene ese segmento de los pequeños productores en sentido general en estos mercados? Y ya está demostrado que la demanda de la canasta familiar del mercado interno, alrededor de un 80% de los productos que consumimos en nuestros hogares, en la sociedad, provienen de ese segmento, hacia los cuales no hay ninguna política definida. Y una forma muy fácil de comprobar eso es: declárese como agricultor familiar y vaya al Banco Agrícola y diga, para este mes, ahora que estamos de agosto, y para la cosecha que se inició, ¿cuál es la política que hay de crédito hacia nosotros, los agricultores familiares que producimos maíz, que producimos guandules, que producimos tomate, que producimos batata, que producimos yuca y que producimos una serie de productos de ciclo corto? El banco no lo tiene. De hecho, yo me he ocupado de lo siguiente. Mire, el sector agropecuario en sentido general, encabezado por el Ministerio de Agricultura, está compuesto por 20 instituciones, dentro de las cuales están las instituciones de crédito, las instituciones de asesoría, la de investigación, liderado por el Ministerio de Agricultura. Usted revisa, todas esas organizaciones del sector agropecuario tienen planes estratégicos
2000, por ejemplo, 2020, 2024, 2016 y 2020. Esos planes estratégicos, todos de este gobierno y de otros, están bien elaborados porque participan asesores internacionales y técnicos calificados. Los planes estratégicos le sigue el POA, el Plan Operativo Anual, porque el plan estratégico están los enunciados de corto y mediano plazo, de política de corto y mediano plazo, y el POA, que es el Plan Operativo Anual, donde están las acciones, y después usted lo chequea con la memoria anual, donde está, usted puede cruzar lo que se planificó, lo que se dijo que se iba a hacer realmente y lo que se hizo en las memorias. Y en los planes estratégicos de las 20 instituciones, solamente 2 instituciones tienen una mención de 2 líneas de agricultura familiar. Y en esos planes estratégicos no hay ninguna política definida hacia la agricultura familiar, que es la que, según la FAO, nos alimenta a todos y tiene la misión de cuidar el planeta también. ¿Cuáles son los principales aportes que hace la agricultura familiar en términos de producción, abastecimiento y sustentación alimentaria? Bueno, el principal aporte es que a nivel de lo que es el sector agropecuario, un 56% de la mano de obra ocupada, de la mano de obra empleada en el campo, corresponde a esa agricultura familiar. No como con un carácter permanente, sino ofrece empleo a inicio de la cosecha y a final de la cosecha. Que los parámetros implican que si usted es un agricultor y utiliza mano de obra a principio de la cosecha y al final y no tiene trabajador fijo, usted es un agricultor familiar. El gran aporte es que las estrategias de seguridad y soberanía alimentaria que están avaladas por una ley que es la ley 589-16 de julio del año 2016, que creó el SINASAN, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Alimentación. Las estrategias están apoyadas en la agricultura familiar, porque el gran mercado produce para la exportación, y eso es bueno, produce divisa. Pero si usted, como Federico Méndez, tiene una finca de plátanos y produce 3 millones de unidades de plátano en el año, y usted lo exporta todo para Alemania, Dinamarca, Japón, China, Estados Unidos, cualquier país exterior, usted produce divisa y eso es bueno para la estabilización de la macro, pero nadie se come un plátano de eso en el mercado interno. Entonces, ¿quiénes producen los plátanos que nosotros compramos en los mercados? Los producen los agricultores familiares. ¿Quiénes producen la batata? Los agricultores familiares. ¿Quiénes producen la yuca? Los que llevan su producto al mercado. Los aguacates que nos comemos, ¿quiénes los producen? El que tiene 20 matas, 15 matas, 30 matas. El que produce 2 millones de aguacates no lo trae al mercado interno. De modo que sin agricultura familiar no hay estrategia de alimentación sostenible, ni tampoco, o sea, no hay seguridad alimentaria, ni soberanía alimentaria tampoco. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el licenciado Carlos Berigüete, especialista en agricultura familiar. Pero un mercado nacional, un mercado local o a nivel internacional, como quiera que se quiera visualizar, que le ofrezca a su ciudadano, a su población, un mínimo de un 80% de la demanda de alimentación de la canasta básica, se puede decir que es un mercado. Quien es responsable de la alimentación de la sociedad es donde se dan los mayores niveles de pobreza, de analfabetismo, de enfermedades. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el licenciado Carlos Berigüete, especialista en agricultura familiar. El mercado requiere de mucha atención y de seguimiento al programa del abastecimiento. ¿Cómo se manifiesta la agricultura familiar en ese sentido? ¿Hay suficiente generación o producción de alimentos para abastecer el mercado? ¿O hay el suficiente terreno para producir y poder generar un mecanismo de autosustento, que no haya que buscar productos en otros lugares para el mercado?
Sí, bueno, ningún mercado en sentido general a nivel mundial es autosuficiente en su totalidad, pero un mercado nacional, un mercado local o a nivel internacional, como quiera que se quiera visualizar, que le ofrezca a su ciudadano, a su población, un mínimo de un 80% de la demanda de alimentación de la canasta básica, se puede decir que es un mercado que alcanzó la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria también. Creo que nuestro país se ha ido avanzando. En el caso, por ejemplo, del arroz, hasta hace 2 años había que importar alrededor de casi 1 millón y pico de quintales de arroz anual. El ministro actual el año pasado anunció que habíamos pasado ya de 12 millones y pico de quintales de arroz la producción a 14 y pico, a más de 14, que éramos autosuficientes. Esa afirmación de él es correcta porque cuando uno revisa las importaciones en arroz, entonces en el año pasado no hubo importación, lo que significa que el mercado interno fue abastecido de arroz. Los agricultores familiares y los pequeños productores en sentido general, como parte de esa población pobre, es increíble que el segmento del sector agrícola, el segmento de la sociedad que genera, que es responsable de la alimentación de la sociedad, es donde se dan los mayores niveles de pobreza, de analfabetismo, de enfermedades, y es donde se da un sistema de vínculo con el mercado de autoexplotación. Porque los productores pequeños y los agricultores familiares también, cuando tienen poca producción, entonces, bueno, hay una enorme demanda de productos que a veces genera la necesidad de importación. Pero cuando tienen producción en abundancia, entonces sus productos están por el suelo. Eso es lo que explica que usted, por ejemplo, el año pasado, un aguacate que uno lo compra frente al jardín botánico en 100 pesos o en 80 pesos, en Elías Piña ese aguacate está, por ejemplo, en 5 pesos. Entonces ahí hay un problema en ese canal, del mercado, en donde hay un exceso de intermediarios. Que si bien es cierto que ningún mercado se puede desarrollar sin intermediarios, porque hasta los supermercados son centros de abastecimiento, son intermediarios. Ningún mercado se desarrolla sin que tenga esa cadena de intermediarios, que es lo que se conoce como la cadena de valor. Usted tiene 5 sacos de aguacate en su casa en el campo y eso es un producto, pero cuando usted lo lleva al mercado, entonces ya se convierte, ese es un aguacate, pero cuando usted lo lleva al mercado ya se convierte en un producto, en una mercancía. Entonces el mercado es que le agrega el valor a esos productos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una mayor protección del Estado hacia ese segmento que, protegiendo a los agricultores familiares y subvencionándolo y dándole asistencia técnica, ofreciéndole semillas, ofreciéndoles condiciones para que produzcan más y generen más riqueza y sean más autoabastezcan más de sus alimentos, necesitan un mayor nivel de protección del Estado. En eso hay que trabajar. Pero el país creo que ha ido creciendo, creo que cada día en muchos rubros el país es más autosuficiente. Por ejemplo, en materia de plátanos, la demanda del mercado interno de plátanos es de, hasta ahora medida, más o menos de 6 millones de unidades diarios demanda el mercado. 6 millones de unidades diarios. Al mes estamos hablando de 180 millones de unidades de plátano que demanda el mercado interno. Y en el año, más de 2.200 millones de unidades de plátano. ¿Qué ocurre con el plátano? Hay momentos que usted dice, pero ¿por qué un plátano cuesta 40 pesos? Bueno, porque ahí se necesita que los pequeños productores que tienen 30 tareas, que tienen 25, reciban la debida protección del Estado, porque protegerlo no es darle asistencialismo, porque el asistencialismo parasitario es negativo, es apoyarlo desde el punto de vista técnico, porque apoyando a los pequeños agricultores y los agricultores familiares, lo que se está apoyando es la oferta de alimento permanente, la existencia de alimento permanente de la ciudadanía. Entonces, proteger a la agricultura familiar en lo que tiene que ver con la cadena de venta, de compra y venta, es proteger a los segmentos de más escasos recursos de la sociedad. Desde el punto de vista de las recomendaciones de la FAO para combatir la hambruna que abate a gran parte del mundo, ¿cómo debe manifestarse el tratamiento a la agricultura familiar y cuáles son los factores que deben incentivarla?
Usted le dio en el centro, Federico, al problema. La FAO lo primero que plantea es que hay que procurarle más tierra a los agricultores familiares. Nuestro país, según el Banco Mundial, tiene 2.5 millones de hectáreas disponibles para el sector agropecuario. No tareas, 2.5 millones de hectáreas. Una hectárea tiene 15 tareas, pero en nuestro país se trabajan apenas 1.3 millones de tareas. Hay casi 1 millón y pico de tareas, de 1 millón y pico de hectáreas que no están cultivadas. Entonces, de esa apenas un 30% se utiliza en la pecuaria, en la crianza de animales, que no es tan amplia aquí. Entonces, los agricultores familiares requieren apoyo en tierra, que el Estado desarrolle un banco de tierra para comprar tierra, la tierra que se hipoteca, la gente que la pierde, que tienen grandes fincas, que hacen negocio malo, la compra de tierra para ofrecerse a los agricultores familiares. Aquí, por ejemplo, hay gobiernos anteriores que han hecho proyectos de financiamiento enorme de proyectos de aguacate. Entonces usted va a un lugar donde se le aprobó un proyecto de siembra de aguacate a 600 productores y no se hizo un pozo, un solo pozo. Resultado, a los 8 años están los agricultores todavía resembrando y con la deuda. Entonces hay que apoyarlo en la tierra, hay que apoyarlo en la construcción de presas, hay que apoyarlo en la asistencia técnica, en la capacitación y en lo que tiene que ver con la construcción de pequeñas obras de infraestructura. Por ejemplo, la construcción de caminos vecinales, que acelera la circulación de la mercancía, permite que ingresen cada vez más compradores, acorta la distancia entre el productor y el mercado y eso le facilita que su producto no se maltrate, no se dañe. Entonces, todo ese conjunto de demanda que tienen los productores alrededor de esos temas es que la FAO plantea que se debe ayudar a incrementar la producción y la productividad en sentido general. Por ejemplo, usted se encuentra en una zona donde hay 600 productores de aguacate y no hay uno solo capacitado en injerto. Todos los aguacates nacen a los 7 años, cuando ya a los 3 pueden estar echando aguacate. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Saben qué tiempo se capacita un productor agropecuario o un hijo de un productor agropecuario para que injerte sus matas? En 7 días. En 7 días. Entonces, donde hay 600 productores agropecuarios, debe haber 30, 40, 50, 60 capacitados para que injerten sus productos y sepan trabajar la técnica de la poda también para que le puedan dar seguimiento y al final sus aguacates puedan producir más por mata y la globalidad de la producción pueda ser mayor. Más ingresos, mejores condiciones de vida y con eso se combate el tema de la malnutrición y el tema del hambre en ese segmento que pasa mucha hambre y que tiene la misión entonces de alimentar a la sociedad. Usted dio un dato muy interesante acerca de las cifras de las tierras cultivables en la República Dominicana. ¿Cuál es el factor que impide que toda pueda dedicarse a la producción? Hay miles de hectáreas y de tareas baldías que no tienen quien la trabaja, que tienen propietarios, porque donde quiera que usted ve tierra hay un propietario. Entonces debe hacerse un censo de tierra baldía en la República Dominicana para ver de esa tierra que tienen vocación agrícola y vocación pecuaria, en cuáles se pueden crear animales, en cuáles tienen vocación para qué tipo de producto, y entonces desarrollar una política hacia la captación de esa tierra, ya sea que los propios productores que a lo mejor la tienen y no tienen forma de recibir ningún tipo de apoyo para trabajarla, la trabajen, y si no, entonces, bueno, que el Estado desarrolle algún tipo de ley, de política, que implique que usted no puede tener 5.000, 6.000, 10.000 taras de tierra, 4.000 taras de tierra con vocación agrícola, y que usted la tenga la tierra en barbecho, o sea, sin sembrar. Eso es lo que la FAO plantea. O sea, incrementar la cantidad de taras de tierra para incrementar la producción, la productividad y por lo tanto la oferta de alimentos. Que a propósito, en los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015-2030, que sustituyeron los OMD, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS son 17. El segundo es cero hambre. Entonces, el hambre está conectado directamente a la necesidad de producir más alimentos y que sean cada vez más accesibles esos alimentos. Y eso como un eje transversal
a las estrategias de seguridad alimentaria, están ahí los agricultores familiares, que repito, nadie en este país con estadísticas, con datos, puede decir cuántos agricultores familiares hay, tomando en cuenta toda la literatura de la FAO, que es el órgano internacional que ha hecho realmente grandes investigaciones en todo en este país, porque aquí en este país hay muy pocas investigaciones. Tenemos el IDIAF, que es el Instituto Dominicano de Investigación en Agricultura y Foresta, que tiene técnicos ahí muy calificados desde años anteriores, y sin embargo, cuando usted revisa su página, las últimas investigaciones tienen 10, 15 y 20 años, o sea que no tienen dinero para investigar. Y sin investigación, sin data, no hay forma de definir políticas efectivas. Por ejemplo, la última plataforma, que es la que está de moda, que tenemos ahora mismo acceso a todos los ciudadanos, es la inteligencia artificial, el llamado, la que nos llega gratis, el GPT, que para lo que lo tenemos gratis, llegan las estadísticas hasta el año 2021. Usted hace un ejercicio y coge la inteligencia artificial y le hace toda la pregunta que usted quiera sobre agricultura familiar en la República Dominicana y le dice, no tenemos datos, y le dice, los referimos al Ministerio de Agricultura para que sea ellos, ¿verdad? A ver si tienen algo. Pero no hay, ni siquiera la inteligencia artificial le genera información sobre la agricultura familiar en la República Dominicana. Ahora introduzca a Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, para que usted vea, le va a salir toda la data que usted quiera, pero la de aquí no. La de aquí no le sale nada. Magnífica, ilustrativa su comparecencia aquí en Esferas de Poder. Tendremos que dedicar más tiempo a estos temas que son tan fundamentales, sobre todo para la subsistencia. Esferas de Poder tendrá que extenderle una nueva invitación para continuar profundizando sobre estos temas que son de tanta trascendencia e interés colectivo. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el licenciado Carlos Berigüet, especialista en agricultura familiar, sociólogo, mercadólogo. Proseguimos con nuestro contenido.